Muy buenos días, sean bienvenidos a las verdades de Miguel en televisión. Quiero, antes que nada, saludar a todos los trabajadores en su día. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Mis parabienes, pues, para esa masa de trabajadores venezolanos que día a día persiguen un mejor futuro para el país en general. Estamos en vísperas de, vamos a decirlo, de un proceso revocatorio que se inicia a partir del momento en que el CNE aprueba la planilla de recolección de firmas y los partidos políticos que persiguen la salida del presidente Nicolás Maduro del poder comienzan una campaña para recolectar las firmas que permitan que el CNE llame al referéndum revocatorio y que una vez el sí o el no haya una decisión, si es favorable a Maduro, él continuará en el poder. Si es desfavorable, si el referéndum se da este año, entonces se llaman a elecciones en el plazo de 30 días y estaremos en un evento electoral presidencial. No hay que olvidar los antecedentes del referéndum de agosto del 2004. Primero se estrenó el referéndum revocatorio, una figura incluida para bien o para mal, porque después ha sido muy discutido, porque nos ha permitido vivir durante 17 años una eterna campaña electoral. Referéndum, elecciones de gobernadores, de alcaldes, presidenciales, bueno, quizás esto sí favorezca a todo un aparato que produce propaganda, que produce publicidad para estos eventos. Franelas, discursos, es todo ese tipo de cosas ha representado una buena industria en Venezuela. Pero bueno, regresando, no podemos en ningún momento olvidar el referéndum revocatorio del 2004. Chávez ganó en esa oportunidad. Fue un referéndum que lo favoreció por el 59%. Yo no sé si tenemos allí, podemos ponchar allí en la dirección la portada de ese día, de las verdades de Miguel. En esa oportunidad dimos en el clavo. El presidente Chávez se quedará con el 59% punto tanto. Bueno, y fue el 59% punto tanto que nos dijeron que si nosotros trabajábamos en el CNE. La oposición de la época cuestionó el resultado, habló de fraude. Sin embargo, para ese entonces, celebrado el 15 de agosto, para ese entonces, estuvieron figuras acá como Jimmy Carter, con su centro Carter, y otras figuras internacionales. Cuando se dieron los resultados, que fue no destituir a Chávez con 59.1% de los votos, cuando se dieron esos resultados, inclusive el presidente de los Estados Unidos para la época, George Bush, adversario acérrimo de Chávez, admitió que el presidente había ganado. Sin embargo, la oposición continuó hablando de fraude. Hoy en día la situación es distinta, muy distinta. No podemos decir que los números favorecen al presidente Nicolás Maduro, porque en aquel momento más bien fue una especie de plebiscito, el primer referéndum a favor de Chávez, donde la gente le da un espaldarazo, el pueblo le da un espaldarazo porque Chávez viene de unos golpes de Estado, viene un paro petrolero que puso al país casi de rodillas, y el pueblo le dijo, no, usted sigue adelante con esto. Se parapateó ahí la cuestión, siguió Chávez, murió Chávez en el año 2013,
Bueno, hasta ahorita se dice que fue en el 2013. Y asumió Maduro. Maduro asume en una situación totalmente distinta, una situación de crisis. Por cierto, recomiendo hoy en el mundo de hoy no, del viernes, el mundo del viernes, el exministro Víctor Álvarez escribe un artículo que él titula, creo que algo así como embalsamaron los errores del legado de Chávez. Y eso parece ser que está conspirando en contra del presidente Maduro, está en contra de él. Haber dejado permanentemente una serie de políticas económicas como parte de un legado. Se asumieron como legado, pues no era así. No era así, porque el legado de Chávez en todo caso será el legado de la revolución, una posición revolucionaria, una posición de cambio en el país. Eso es el legado, de cambios. Pero no porque, imagínate, el presidente asumió el control de cambio, ese legado va a ser permanente, ¿no? Eso es parte del legado. El legado es una cuestión ideológica, una cuestión fundamental de pensamiento, no es de medidas económicas. Las medidas económicas son circunstanciales, se toman de acuerdo al programa que se tenga y a cómo se vaya desarrollando el país. No puede permanecer, por ejemplo, no puede permanecer X política porque sea lo que se le ocurrió al presidente o a X presidente en su momento determinado. Yo creo que por los vientos que soplan, por cómo van funcionando las cosas, si se da el referéndum revocatorio, si se da, porque eso tiene que ser una interrogante, ¿hay o no referéndum ahora en el 2016? Recuerden que tienen que revisar, lo va a hacer el CNE, la oposición dice que es un CNE favorable al gobierno. Bueno, si es favorable al gobierno, entonces el CNE va a buscar con lupa los errores que tengan esas listas. Va a buscar con lupa si son ciertas o no algunas de las firmas. Y eso va a retrasar pues cualquier cuestión. Al regreso estaremos conversando con el diputado Juan Requesén de Primero Justicia. Como se los anuncié en el segmento anterior, vamos a estar con el diputado de Primera Justicia, Juan Requesén. Nuestras redes sociales, @verdadescanal, y a través del correo electrónico verdadesdemiguel@canal-i.com. La presencia de Juan Requesén, un dirigente muy joven, nuevas generaciones, inclusive podemos decir que en los últimos 17 años, tendrá un recuerdo más avanzado desde el año 2004 para acá, porque es un hombre de 26 años apenas, politólogo y diputado de Primera Justicia. Anteriormente fue dirigente, fue dirigente de Acción Democrática. Juan, bienvenido a Las Verdades de Miguel en televisión. Mira, a mí me llama mucho la atención que las generaciones pasadas de políticos, vamos a decir la generación del 28, la generación del 45, el 58, 60, 70, en fin, hasta la que llamamos, la que tú representas, las generaciones pasadas parece que se preparaban mucho mejor, ¿verdad? Eran hombres más, ¿cómo se llaman?, menos pragmáticos. Hoy en día veo que los dirigentes políticos, sobre todo los más jóvenes, además, te voy a recordar, antes de entrar en el tema, también estuve revisando por ahí una hemeroteca donde Rómulo Betancourt, en los años de Carlos Andrés Pérez, critica a la Juventud de Acción Democrática y los llama aburguesados. Se aburguesados porque se acostumbraron a los escoltas, a las camionetas, no es nuevo, a los teléfonos.
etcétera, a las comodidades que da el establishment. Háblame un poco de eso, Juan. Mira, yo creo que como todo en el mundo, las generaciones viven un proceso de desarrollo, ¿no? Hoy, comparar a la generación de hoy y comparar a la generación del 28 significa tener dos matices absolutamente distintos. Recordemos el siglo XXVIII, en qué parte del mundo estábamos. Estábamos en proceso de posguerra, estábamos en la década de los 20, los felices década de los 20, antes que entráramos en el momento del crack del 29, un mundo donde el debate ideológico estaba muy álgido, estaban surgiendo los grupos de izquierda en América Latina, Europa y Estados Unidos, una derecha consolidada, conservadora, muy potente. Y bueno, ciertamente en Venezuela un grupo de jóvenes universitarios, cuando en Venezuela había poco acceso a los textos, que bueno, que estaban más preparadas que el resto y que asumieron pues la vanguardia de un proceso de cambio que guiaron ellos y que lideraron. Luego de la muerte de Juan Vicente Gómez y en el 45 un partido viene a ejercer el gobierno, entraron en la dictadura, pero esa generación luego en el 58 asume el control político del país y se convierten en la clase política que gobernará el país durante 40 años. ¿Qué tenemos hoy en el 2016? Bueno, en efecto, Miguel, mira, tenemos una generación con absoluto acceso a la información, un mundo donde ya parece que el libro se deja de un lado porque, bueno, todo el contenido tú lo consigues en un celular, en una tableta, en un Twitter, en un Facebook. Recordarás, Miguel, que quizás hace 30 años cuántos articulistas habían en el mundo, cuántos articulistas habían en Venezuela. Hoy articulista es el que cree una página web y escriba todos los días, ¿me entiendes? Entonces los procesos de aprehensión de información, de aprehensión de conocimiento son absolutamente distintos. Sin embargo, yo sí quiero decir que esta generación de hoy, jóvenes, no solo yo, algunos un poco mayores, algunos un poco menores, tenemos diputados como Miguel Pizarro, como José Manuel Olivares, Marcos Bozo, en el caso de mi partido, pero los tenemos en otros partidos también. Héctor Rodríguez. Como Héctor Rodríguez. De esa generación voy a hablar ahorita. Hablemos de los que estamos de este lado del escenario. Juan Guaidó, Juan Mejía, que lo que hemos vivido ha sido este gobierno, pues por supuesto para nosotros la lucha, la calle, las luchas reivindicativas son nuestra esencia porque venimos de las universidades, venimos del movimiento estudiantil. Hay otra generación de jóvenes, preparados o no, Héctor, Víctor, bueno, con el que nosotros convivimos en la Universidad Central. Yo no conviví con Víctor en la universidad, él es mucho mayor que yo, pero son jóvenes que sí se acostumbraron a los lujos y al poder. Y lamentablemente, qué coincidencia, lo hablábamos más temprano, parece que los titulares de hace 30, 40 años son los mismos que los de hoy de 2016. Nosotros, Miguel, somos una generación, como todos los jóvenes de este país, que estamos haciendo todo para salir de esta crisis, que le tenemos que echar un camión de ganas porque creemos en Venezuela, porque creemos en los venezolanos, pero porque definitivamente entendemos que el futuro depende de lo que nosotros hagamos hoy en el presente. Y el compromiso de lucha aumenta siempre que nosotros recorremos cada casa y cada rincón de Venezuela. Y cuando tú ves el aburguesamiento de estos dirigentes... Mira, yo a veces los llamo, uno los llama a la reflexión, y uno los llama a la reflexión porque lamentablemente el porvenir depende de lo que nosotros hagamos. El futuro de este país depende de lo que nosotros, que en 20 años quizás tengamos la conducción de este país, hagamos el día de hoy. Nosotros estamos orgullosos del pasado, con sus errores y sus aciertos. Los utilizamos para poder mejorar, pero también tenemos que tener el ojo puesto en el presente y en el futuro. ¿El pasado es el 1999 o qué? Mira, el pasado es la historia de nuestro país. O sea, nosotros, y como clase política, estamos obligados, Miguel, a aprendernos la historia de Venezuela. Una historia corta, porque esto es un país joven. Una historia controversial, porque además esto es un país brollero, pues como dirían los maracuchos. Pero me imagino que te preocupa así la intolerancia, el radicalismo. Los extremismos siempre son malos, se han acentuado. Bueno, pero es que no hay otra forma de que no se acentúen cuando tú tienes un gobierno que es absolutamente promovedor del odio, de la intolerancia, de los extremos, de la violencia. Cuando tú tienes un presidente que no reconoce a la oposición, cuando tienes un presidente que no reconoce al adversario, cuando tú tienes un presidente que habla en términos de guerra, cuando tú tienes un presidente
típico de la construcción ideológica de este tipo de autoritarismo, ¿no? Sí. Que habla del imperialismo, de la invasión, de la guerra económica, porque ellos hablan en lenguaje militar, pues por supuesto que son los valores que se promueven. Yo voy a en ser de Venezuela. abogado del diablo. Cuando tú dices que el presidente es un malandro, cuando tú dices, tú no, estoy hablando de la oposición, que el presidente va a durar 6 meses, tú no puedes recibir flores si estás tirando piedras. O sea, hay un discurso, te quiero decir, de parte y parte, que está demasiado radicalizado. ¿Cómo alejar el fantasma? Un momentico, porque no es un lenguaje militar hablar de una guerra civil en Venezuela. Claro. Porque el enfrentamiento está claro. Es más, la guerra civil está planteada ya de antemano con la guerra de Lampa. Los barrios están en poder de gente armada, que no le vamos a poner un signo ideológico, no le vamos a poner un signo político, gente armada simplemente, que después son utilizados, ¿verdad?, por algunos de los bandos en pugna, pero después se le va de las manos, que es el llamado la gente, vamos a decir, de menos recursos, que son llevadas a las manifestaciones, que son empujados a quemar o a pasarles las guarimbas o las no guarimbas, todo este tipo de cosas. Yo estoy seguro que tú te debe preocupar todo eso. Estoy seguro que sí. Mira, A pesar de que, bueno, te amarraste en estos días que tipo Gandhi, ¿no? en el CNE hay varias cosas, Miguel, y vamos a hacer una construcción discursiva, ¿no? Y voy a tomar las elecciones parlamentarias como ejemplo. En esas elecciones parlamentarias, Nicolás Maduro utiliza un lenguaje muy violento para referirse a la oposición. Nosotros, Miguel, hicimos nuestra campaña, salimos, recorrimos cada calle, cada estado, cada municipio, cada parroquia. El gobierno se empecinó en colocar algunos conceptos en la calle. Bueno, si gana la oposición aquí va a venir una guerra, nosotros no vamos a reconocerlos a ustedes como los diputados. Nosotros estábamos haciendo nuestra campaña. El 6 de diciembre yo creo que había la oportunidad por parte del gobierno de establecer un espacio claro de diálogo y en cauce de la crisis que nosotros estábamos viviendo. Porque además la oposición estuvo dispuesta. La oposición desde el 98, Miguel, tiene altos y bajos. A veces pasaron muchos tiempos bajos, luego subimos, se agudizaba la radicalización del discurso, disminuía, pero el 6 de diciembre lo que yo sí sé es que toda la clase política de la oposición, Miguel, puso el diálogo sobre la mesa, el entendimiento, la reconciliación, para poder nosotros llegar a acuerdos mínimos para poder encauzar este país y sacarlo de la crisis. Sí, vamos a un corte, pero al regreso, yo quiero que me hables un tanto. Yo no quiero seguir haciendo el papel de abogado del diablo. Pero yo no puedo hablar bien del gobierno, entonces te vas a seguir tocando. No, claro, yo creo que voy a confrontar los diferentes lenguajes que se están utilizando políticamente al margen de una población que está llamada a protagonizar, pero que está ahí esperando. Vamos a un corte y ya regresamos. De nuevo con el diputado Juan Requesén de Primera Justicia. Para contactarnos, nuestras redes sociales, @verdadescanal, y a través del correo electrónico, verdadesdemiguel, @canal-i.com. Juan, cuando en el segmento anterior estuvimos hablando tú decías que el gobierno durante la campaña de las elecciones parlamentarias decía, bueno, si va a ganar la oposición, va a haber una guerra civil, en fin, todo ese discurso. Pero ustedes también, haciendo las veces abogados del diablo, ustedes han esgrimido el argumento, si el gobierno sigue, esto va a ser Cuba comunista, esto va a ser una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a nivel de lenguaje, vamos a decir, no hay diferencia. Hay la misma beligerancia, no hay reflexión, no hay profundidad y contenido en el discurso, eso hay que admitirlo. Yo sé que las campañas electorales obligan a ser un poco duro, Claro. pero también hay espacio para la reflexión y para la discusión. Y nosotros lo hemos planteado, Miguel. O sea, en la construcción ideológica de este gobierno, y
Y cuando hablo de ideología, hablo de identidad colectiva, no tanto el término marxista. La construcción de identidad colectiva en Venezuela ha hecho que el gobierno construya algunos conceptos y algunas categorías y los puso a rodar en la calle. Guerra económica, guerra antiimperialista, oposición apátrida, Cuarta República, conceptos que estableció y que puso en el lenguaje político y cotidiano de los venezolanos. Ahora, este tipo de gobiernos autoritaristas, sean de izquierda o sean de derecha, siempre necesitan la construcción de un enemigo común, ¿sí?, que en teoría es el gran traidor de la patria y que acosa al pueblo venezolano. La cosa es que con Maduro pasan dos temas importantes. Primero, Maduro no se le acerca, ojo, y ve que yo nunca he sido chavista, pero no se le acerca al liderazgo que tenía Hugo Chávez Frías. Pero además, segundo, a Maduro se le ve mal, porque es que no puede es que no sabe ni hablar. Entonces, bueno, cuando tú tienes un gobierno que trata de repetir la misma orientación del gobierno anterior, con los mismos defectos y las mismas virtudes, hoy hablábamos de eso temprano, tú lamentablemente pones en el escenario político y en el discurso político un escenario necesario de confrontación. Nosotros desde la oposición, claro que somos muy fuertes con el lenguaje, pero somos fuertes, Miguel, porque la situación de este país amerita mucha fuerza. O sea, la crisis alimentaria, la crisis de la inseguridad, la crisis del desabastecimiento, la crisis de la producción, la crisis de los poderes públicos, la crisis de la ilegalidad, la crisis de la ilegitimidad. O sea, un conjunto de características que requieren que el país demande una clase política que no solo participe en elecciones y se cuente y gane. No, aquí la gente, y eso yo lo digo mucho, Miguel, votó por nosotros el 6 de diciembre para legislar, pero también para asumir la conducción política de un proceso de cambio que quiere el país. Porque hoy, seas chavista, seas opositor, madurista, oficialista, lo que tú quieras, aquí todo el país está pidiendo un cambio. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Establecer una hoja de ruta, y para nosotros es la salida del gobierno. Que si debe haber diálogo o no debe haber diálogo, por supuesto que lo debe haber, Miguel. Pero el problema con Nicolás Maduro es que cada vez que plantea un escenario de diálogo, lo hace en sus términos, en su espacio, bajo sus condiciones y con derechos de palabra regulados para no poder intervenir demasiado. Y así es muy difícil, Miguel. Nosotros necesitamos un entendimiento. Incluso revocado Maduro este año, convocadas elecciones y nosotros ganándolas, nosotros vamos a tener que generar un espacio de diálogo con todos los sectores del país, independientemente de la ideología o la preferencia política que tengan. Pero con este gobierno que está decidido a no dialogar, a no rectificar, pues es muy difícil. Ya ustedes dan por hecho, Juan, que ganaron las elecciones. O sea, que ganaron el revocatorio. Y que van a ganar unas elecciones presidenciales, unas eventuales elecciones presidenciales. Bueno, es mucho el agua que puede correr bajo el puente. Yo no te puedo asegurar que las ganen o no las ganen. Seguramente el revocatorio, hasta ahorita, es totalmente desfavorable al gobierno. Quien no lo vea, está ciego. Pero yo creo que hay un problema, y sigo insistiendo, un problema de discurso, Juan. Tú dices, nosotros fuimos elegidos para legislar. Pero ¿cuál fue el discurso? ¿Cuál fue la consigna? Vamos a terminar con la cola. Ustedes no llegaron entonces para legislar. Cuando llega, lo primero que hace el presidente de la Asamblea es decir, el presidente Maduro tiene 6 meses. O sea, les pone ya el tiempo. Estás declarando la guerra. ¿Qué puedes esperar? Como te dije hace rato. Claro. Tú declaras la guerra y el gobierno te va a disparar, ¿qué? Bueno, Miguel, hay dos cosas hay que reflexionar. Uno, sobre Maduro, mira, nuestro pueblo no se trata de que no sepa hablar o sepa hablar. ¿Sí? Nuestro pueblo es sabio, trabaja, pueblo trabajador, y hoy está pasando por muchísimo trabajo, por responsabilidad del gobierno. Nuestro pueblo no solo tiene que trabajar arduamente para que el dinero al final no le alcance para nada, sino que se tiene que matar en unas colas todos los días para ver qué compra. Nuestro pueblo hoy no tiene cómo acceder a los medicamentos, nuestro pueblo hoy no tiene cómo acceder a los hospitales, nuestro pueblo hoy no tiene cómo acceder a lo necesario para poder vivir una vida digna. La cosa es que Maduro, que es el presidente electo por los venezolanos, pues definitivamente no tiene idea de cómo ser presidente. No se trata de que interprete, no se trata de que no está capacitado para ello. Sobre la propuesta, mira, en un país normal, un país democrático, lo que establece la Constitución y la ley es mandato para los que dirigimos la clase política. Si nosotros, claro que hicimos propuestas y tenemos las propuestas para acabar con la crisis de producción, ahí hay una ley de producción nacional
que pudiera reactivar nuevamente el aparato económico para que haya producción y en definitiva se acaben las colas. Ah, pero ¿qué hace el gobierno con la ley de producción? La veta. Ahí tenemos nosotros algunas medidas importantes de carácter social para que nuestro pueblo... ¿Cómo cuál? Bueno, como la ley de los estatiques de nuestros abuelos. Ah, pero Esos son, y lo digo con sinceridad y responsabilidad, esos son paliativos, Miguel. Sí. Medidas en épocas de crisis que permiten a la gente tener un poco más de acceso a dinero para poder comprar. Ahí tenemos nosotros la titularidad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Propuestas de ley que hicimos desde Primera Justicia y se las presentamos a la unidad. Pero el gobierno, ¿qué hace, Miguel? El gobierno las veta y las echa para atrás porque no reconocen a la Asamblea. Ahora, cuando tú ganas una elección y pones sobre la mesa el diálogo, el gobierno te patea a la mesa y no te reconoce. El 5 de enero tú llegas al Parlamento y el gobierno de una vez con esa agresividad, no, hermano, entonces le quedan 6 meses al gobierno y nosotros vamos a establecer los mecanismos constitucionales, porque esto es clave, no venga con el chantaje después del gobierno. Nosotros estamos estableciendo un mecanismo constitucional para poder salir del gobierno en 6 meses. Una constitución que ellos mismos defienden porque es hija de ellos, pues. Fíjate una cosa. Vamos a ver. Hablaste de la ley de la propiedad, ¿verdad? Misión Vivienda de Venezuela. Hablaste de los estatiques. Si tú no te pones de acuerdo con el gobierno, esas son medidas en el aire. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes ofrecer ese estatique si tú no sabes si tienes dinero para esos estatiques. Tú no puedes ofrecer, ¿qué te quiero decir yo? Como hizo el diputado Julio Borges, porque suena populista. Un aumento general de salario, no sé cuánto por ciento. Tú sabes si se dispone de un aumento de recursos para un aumento general de salario. Tú sabes lo que significa un aumento general de salario. O es que ustedes están ofreciendo un cambio, entonces me supongo que deben de venir por otra vía. Tú no puedes venir con medidas inflacionarias, tú no puedes venir con todo ese tipo de cosas que agraden al pueblo, que agraden a la muchedumbre que está abajo. ¿Ves? Porque estás en un momento electoral y quieres ganar votos. Yo creo que definitivamente hay que quitar caretas aquí y hablarle clarito a la gente. Yo recuerdo, y tú como politólogo quizás puedes haber escuchado o leído, cuando a Winston Churchill le preguntaron qué hacer, y le dijo al pueblo británico en ese momento, bombardeado por la aviación nazi, le dijo sangre, sudor y lágrimas. Entonces tú no puedes venir ofreciendo riquezas que no tienes, porque eso suena hueco, porque esos cuchillos para, como dice el dicho, para el propio pescuezo. Bueno, Miguel, hay varias cosas sobre ese punto. Mira, tú no te puedes poner de acuerdo con quien no te reconoce. Y nosotros tenemos propuestas legislativas claras que íbamos a implementar. Y el cestatique para nuestros jubilados y el titularidad de la Gran Misión Vivienda de Venezuela es una ley que estaba dispuesta desde la campaña electoral porque fue parte de nuestra oferta electoral. Pero hay varias cosas ahí que nosotros tenemos que desglosar y verlo por pedazos, ¿no? Primero, hoy, lamentablemente, vivimos una crisis inflacionaria tal que lo que dijo ayer Julio tiene todo el sentido del mundo. Miguel, cualquier familia hoy con 100.000 bolívares fuertes no vive. Y esto es así. O sea, usted, cualquier familia que con eso no vive. Además, dos, que es otra cosa. Parece ilógico que un gobierno con tantos escándalos de corrupción en todas partes del mundo nos diga a nosotros que no tienen recursos para pagar una ley o un bono o un aumento de sueldo. O sea, Miguel, estamos hablando de 7.000 millones de dólares en las cuentas de Andorra. Ayer mismo el diputado Ismael García y el diputado Carlos Paparoni metieron y el diputado Carlos Berrizbeitia, que me perdone que él fue el que presentó el documento también, metieron una denuncia de un desfalco al Estado y al Tesoro Público de más de 200.000 millones de dólares por parte del general de la alimentación por contratos que él hacía a su cuñado. Eso fue una denuncia que se hizo ayer en la Asamblea Nacional. Y van a ir hasta el final. ¿Ah? Van a ir hasta el Pues final. claro, pero entonces cuando tú... Eso se queda allí engavetado. No, eso va a estar, bueno, pero se queda ahí en fiscalía, porque ellos lo engavetan, pero nosotros hacemos las denuncias. Ahora, Miguel, cuando tú tienes un gobierno que no te reconoce, que se roba la plata y que además las leyes que nosotros proponemos nos las veta, vía Tribunal Supremo, vía no firma del Ejecutivo, bueno, así, Miguel, es muy complicado. O sea, nosotros hicimos una oferta electoral, nosotros hicimos una propuesta
y nosotros vamos a avanzar con ella, porque es nuestra forma de ver esto. Nosotros tenemos claridad de cómo llevar a este gobierno y cómo llevar las riendas del país. Ahora, mientras este gobierno sigue en Miraflores, pues nosotros no tenemos otra, sino que buscar a través de los mecanismos de la Constitución, dada la crisis que estamos viviendo hoy, revocarlo. Y para nosotros la vía es el revocatorio. Sí, yo estimo que en el camino se van aligerando las cargas y ustedes deberían tomar cuenta, sobre todo si te están escuchando ahora o te van a escuchar, tomar en cuenta, revisar otra vez. Tú no puedes estar ofreciendo cosas que no tienes. Ok, ciertamente, tú le preguntas a cualquiera de los muchachos acá del canal, le preguntas a todo el mundo, que las cosas están muy duras, que un salario mínimo se va en no sé qué, en pocos artículos de necesidad, pero aumentar el sueldo sin otra vía por aumentarlo, es una espiral inflacionaria. Tú aumentas el sueldo al 100% y al día siguiente aparece todo aumentado al 200%. Claro, pero nosotros ahí dimos algunas soluciones. Tú tienes que ir pero paralelo. Yo no soy economista, pero uno algo sabe de economía. Uno le va metiendo, Miguel, pues que, ve, este gobierno genera una desconfianza tal que aquí ningún empresario va a venir a invertir. Pero es que ¿qué empresario va a venir a invertir dólares aquí en Venezuela para ganarse bolívares si este gobierno no suelta las divisas? Sí, mira, Entonces tú tienes que meterle a la producción, meterle al empleo y ahí le metes a la capacidad de adquirir los productos que tienen los venezolanos, pero con un gobierno que no tiene idea de cómo manejar la economía del país es muy complicado. Sí, vamos a un corte. Al regreso, lamentablemente, los autores cronológicamente son distintos. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ganó Hugo Chávez las elecciones del 1999? ¿Por qué las ganó? Si se venían manejando durante 40 años, Acción Democrática y COPEI, y malgastaron, y eso no lo puede negar nadie, todo el ingreso petrolero. En fin, eso lo vamos a conversar cuando regresemos. Estamos de regreso conversando con el diputado Juan Requesén de Primera Justicia. Nuestras redes sociales, @verdadescanal, y a través del correo electrónico verdadesdemiguel@canal-com. Hemos quedado una pregunta, Juan, o una pregunta yo diría más bien como una especie de, te ha formulado algo. ¿Por qué ganó Chávez en el año 99? Tú estás hablando de crisis, que hay una crisis. Pero Chávez viene por una crisis, una larga crisis, a través de 40 años, llegamos, casi 50 años, llegamos a diciembre de 1998 y Chávez ganó unas elecciones. Ahora me toca a mí hacer a mí de abogado del diablo, para narrar un poco la historia política contemporánea de Venezuela. Ajá. Mira, Miguel, aquí en el 58 hubo un proceso de cambio hacia un gobierno democrático y de instituciones sólidas. Y la verdad es que aquí se logró un pacto, y el pacto de Punto Fijo que este gobierno criminaliza, el pacto de Punto Fijo fue un pacto entre los sectores del país para poder avanzarlo. Excluyendo a otros. Mira, excluyendo a los que atentaban contra un sistema democrático. Si todavía no había atentado. Caramba, el estalinismo, cualquier sistema estalinista atentaba contra el sistema democrático. Juan, todavía el Partido Comunista de Venezuela, ni siquiera la onda izquierda de Acción Democrática habían atentado contra ellos. Miguel, recuerda que la democracia y el estalinismo son dos cosas antagónicas, pero no se pueden llevar de la mano. ¿Por qué se llevaron bien en la lucha clandestina contra, por cierto, que está cumpliendo años Pompeyo Márquez? Pompeyo Márquez, sí, claro. Además, pregúntale a Pompeyo, ¿por qué se llevaron bien? Y en la Asamblea Nacional se le rindió Pregúntale a Pompeyo por qué se llevaron bien. Bueno, porque las condiciones eran distintas. No podemos comparar una lucha clandestina contra un gobierno dictatorial. Muy bien, entonces me acompañaste y llegaste hasta aquí y te dejo afuera. Pero aquí hubo varios indicios también, Miguel, sobre cuál era la conducta de estos sectores que promovían el estalinismo y este tipo de autoritarismo que recorrían el mundo entero. Pero esto avanzó. Ahora, después de los 70, hubo sin duda una caída en lo que fue el sistema y la democracia que estaba viviendo Venezuela.
Y a tal punto llegó, Miguel, tú lo sabes mucho más que yo yo nací 2 semanas después, el Caracazo en 1989, en febrero de 1989, cuando la gente salió y saqueó este país, o sea, y la gente cansada porque el poder adquisitivo no daba para poder comprar, pero después de eso lo que hubo fue una agudización de la crisis. Bueno, poca confianza del empresariado para invertir, corrupción en el Estado, un lenguaje entre los actores políticos muy tenso, una crisis en la economía nacional, pero yo te voy a decir algo, Miguel, y te lo voy a decir con mucha responsabilidad, aún no viviendo esa época, pero uno está obligado a leer de historia y a escuchar las narrativas de nuestra gente. Yo no viví cuando Bolívar. Sí. Pero uno se la sabe. La crisis de los 80 y los 90 se quedó de muchachos chiquitos frente a la crisis que nosotros estamos viviendo hoy. Pero sí hay algo importante que recuerde lo que tú dices, y es que nosotros, Miguel, como oposición, pero como clase política que quiere gobernar el país para servirlo, nosotros tenemos la responsabilidad de salir de este atolladero en el que tiene Venezuela más de 200 años, ¿sí? Y conducirla definitivamente hacia un proceso de estructuración nacional y un plan que pueda durar por lo menos unos 100 años. Nosotros tenemos que dejar como clase política de pensar en el cortoplacismo, de medidas y paliativos que vayan solucionando la crisis, porque lamentablemente la idiosincrasia de la clase política venezolana, pero también del empresariado, también de todos los sectores del país, es del cortoplacismo y del inmediatismo y de la solución de los problemas a través de la emergencia. Miguel, nosotros estamos obligados como dirigentes políticos a llamar a todos los sectores, mira, el empresariado, los periodistas, los médicos, los gremios, sindicatos, todo el mundo, a llamarnos a todos y sentarnos a pensar el país. ¿Cuál es el escenario? Y tú me lo decías, la Asamblea Nacional es el escenario para generar ese debate, puede ser uno de los escenarios. La Universidad Venezolana es el espacio para generar ese debate, puede ser otro. Pero nosotros necesitamos encontrarlo para definitivamente enrumbar este país a un proceso de construcción nacional que pueda perdurar en el tiempo y que sea un sistema, como lo hemos dicho nosotros desde Primera Justicia, pero también de la unidad, que sea un sistema que pueda envolver a toda la cantidad de actores, que sea plural y que dentro del sistema democrático se respeten las adversidades y las tendencias que no estén de acuerdo con una o con otra postura. Porque nosotros, como venezolanos, pues tenemos definitivamente que construir los cimientos para que este país pueda convertirse en una potencia. Yo sí creo que hace falta generar un debate profundo sobre la historia de nuestro país, sobre el porvenir, sobre nuestra misma identidad, para hacer 2 cosas. Primero, leyes que se parezcan más a los venezolanos y no que los venezolanos se parezcan a las leyes. Y segundo, gobiernos que se parezcan más a Venezuela y no que los venezolanos tengan que parecerse al gobierno que los dirige. Nosotros como líderes políticos tenemos que decir las cosas como son y los procesos de construcción y de conducción requieren de mucho temple. Tú lo decías, el líder no solo puede ser bueno para decir cosas bonitas, el líder también tiene que ser bueno para decir las cosas que no están bien y hacia dónde nosotros vamos a dirigir este país. Pero lo importante, Miguel, y no me cabe duda, es que hoy hay una clase política preparada para asumir este liderazgo y por lo menos esta generación, que no represento yo porque soy el más joven de esa generación, esta generación está clara de esta tarea, está clara de estos objetivos y nos toca avanzar en ese sentido. No la representa Ramos Aluz tampoco. No, mira, Ramos Aluz es un hombre experimentado del que hay que aprender, con sus virtudes y sus defectos, pero de todos hay que aprender. Ahora, tú hablas, fíjate, tú hablas de diálogo y todo este tipo de cosas, jugando limpio, ¿verdad? No repitiendo el puntofijismo, que se pusieron de acuerdo, para refrescarte la historia, se pusieron de acuerdo en Nueva York los líderes fundamentales de los partidos de Acción Democrática, Copello y RD, mientras estábamos aquí. Pero es que, Miguel, ahí vamos, Pompeyo se estaba matando aquí en Venezuela. Ahí vamos a debatir, Miguel, porque yo veo el pacto de Punto Fijo como positivo. Claro, si tú lo ves positivo, pero fue un engaño. Estoy hablándote, permíteme decirte que fue un engaño. 3 líderes políticos en Nueva York discutiendo sobre que iban a trazar después de Pérez Jiménez, mientras que aquí están echándole pichón, y esos que le echaron pichón fueron quedados por fuera por estalinistas, supuestamente. Acuérdate que Acción Democrática fue un partido estalinista, secretario general, comité central. Toda la estructura de los partidos políticos son estalinistas. Era una estructura. Entonces hay que revisar una serie de cosas, ¿verdad? Hay que jugar limpio
Si no, no vamos a ninguna parte. Miguel tiene ventaja porque es el conductor del programa. No, vamos a dártela. No, vale, tranquilo. No, Mira, yo creo que hay que jugar limpio, Miguel. Más allá de ese debate, que es otra cosa sobre la historia de Venezuela, hay que jugar limpio. Tienes toda la razón, hay que ser transparentes, hay que ser sinceros, pero lo más importante es no engañar a nuestra gente. Nuestra gente hoy merece la verdad, porque además, Miguel, y esto lo sabes tú, hace 30 años aquí un líder político podía hablar y hablar y hablar, y la gente lo escuchaba, paciente, pero hoy nuestra gente no solo quiere escuchar, nuestra gente quiere participar y quiere hablar. Y pues nos toca meternos a nosotros, a nuestro pueblo también en esta discusión, porque tiene mucho que aportar el pueblo de Venezuela para la reconstrucción nacional. ¿Qué saludo tienes tú para este 1 de mayo? No, mira, a todos los trabajadores, sí. todos los trabajadores que entiendan que esta Asamblea Nacional y estos diputados estamos de cara a la reivindicación. Nosotros no solo que no olvidamos de dónde venimos, sino que los acompañaremos siempre en sus luchas. El pueblo trabajador, la clase obrera venezolana, tiene mucho que dar para el porvenir y por el futuro nacional. Y sepan ustedes que desde la Asamblea Nacional, desde este espacio y desde estas luchas que nosotros hemos venido protagonizando, ustedes serán la punta de lanza para este proceso de cambio que viene definitivamente para el país, para mejor, para poder avanzar y poder salir de esta crisis. Bien, Juan, muy contento estoy de verdad haberte escuchado. Pues claro, uno se va creando imágenes a través de lo que vienen diciendo los medios de comunicación. Entonces, tú apareces como uno de los más radicalosos, uno de los más tirapiedras, no, el hombre que se amarra, el hombre que quema carros, y etcétera, etcétera, no, que tiene un discurso candente. No ha sido así, hemos tenido una oportunidad de debatir y bueno, ¿qué puedo esperar? Pues que tú estés con nosotros próximamente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Miguel, por la invitación y a todo este equipo. Sí, muchas gracias de verdad. Hermano, encantado, de verdad, trabaja duro. Sí, bueno, vamos a un corte y al regreso estaremos con las verdades ocultas. Y hemos llegado al último segmento del programa Las Verdades de Miguel en Televisión. Antes de entrar en materia, la gente siempre espera que las verdades ocultas, como se titula este segmento, sea algo así misterioso, lo último. Ciertamente que son verdades ocultas porque no se dicen, pero son verdades a la vez sencillas. Como yo decía la última vez, son verdades amargas para algunos y para otros son cosas de mucho interés. El presidente Maduro y el general Padrino López han insistido mucho sobre el golpe de Estado, un golpe en marcha. Hay algo así que me dice la gente acá en Twitter, a través de las redes sociales, me dicen, allá viene el lobo, allá viene el lobo. Miguel, ¿y cuándo es el golpe? Pero Miguel, tú siempre hablando del golpe. El problema es que el golpe de Estado en Venezuela ha estado presente desde el mismo momento en que llegó el presidente Hugo Chávez en diciembre de 1998. Incluso yo les puedo decir que para que ese día domingo de las elecciones no querían darse los resultados. Se estaban preparando cosas para dar al traste con el triunfo de Hugo Chávez. O sea, y después Chávez en el poder, 99, 2001, 2002, siempre hubo el peligro de un golpe de Estado. Ahora, en este momento, llegará el lobo. Revisen ustedes, sigan de cerca los canales de televisión, a las emisoras de radio. Hay reuniones de curas, empresarios, hay encuestadores disidentes que van conformando una matriz de opinión. Vean, no pierdan de vista, revisen las matrices de opinión que van creando los encuestadores. En un momento dicen, Maduro está arriba. Y semanas después dicen, Maduro está por debajo. Se van preparando, con qué motivos y con qué razones no sé. Pero lo del golpe no es mentira. Es una situación cierta, que puede tomar por sorpresa inclusive
a los propios parlamentarios de oposición. Porque, en definitiva, si hay alguien pensando en una salida distinta a la salida electoral, a la salida referendaria, a la salida constitucional, ese alguien no va a perdonar parlamentarios de oposición y de gobierno. Eso va por todo el cañón, eso va por otro lado. Hay una situación dentro de estas verdades ocultas, que la voy a plantear, que es el voto de censura contra el ministro Rodolfo Marcos Torres. Me pregunto, ¿Miraflores acatará el voto de censura? Ya parece que no. El gobierno no está dispuesto a remover al ministro. ¿Qué va a pasar si no remueve al ministro? Ya comenzaron a manejarse las diferentes conjeturas. Hay un artículo, el 246, que se expresa única y exclusivamente con el voto de censura al vicepresidente de la República. ¿Verdad? La aprobación de una moción de censura a un ministro o ministra por una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes presentes en la Asamblea implica su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de ministro o ministra ni de vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva por el resto del periodo presidencial. Eso lo dice la Constitución. Ahora, si Maduro considera que la Asamblea Nacional boicotea a su gobierno, ¿puede disolver el Parlamento? Esa es una pregunta y esa es una situación que se va a manejar mucho en estos días. Por cierto, los sectores radicales, que tienen que ver mucho con la oposición, vamos a hablar de una oposición legal, la oposición parlamentaria, quizás un tanto divorciada de esos sectores radicales, tenían pensado o preparado un miércoles negro para el pasado 27 de abril. La decisión del CNE de entregar la planilla de recolección de firmas para un llamado a revocatorio dejó sin argumentos al sector extremista. Yo me pregunto que solo por ahora. ¿Será por ahora? Lo cierto es, ¿qué buscaba el CNE tardando tanto en entregar esas planillas? Yo le decía a una persona con la que conversaba, le decía en estos días, ¿no será, chico, que el CNE está jugando o que el gobierno está jugando al gato y al ratón? Están midiendo fuerza, están midiendo la capacidad de convocatoria que tengan esta gente. Hasta ahora, el país, porque hay que decirlo también, y en verdad es oculta, es falso, no es verdad, las matrices de opinión que se están creando a través de la televisión. No se le está hablando claro a la gente. El país está prácticamente desmovilizado. Ni oposición ni gobierno mueven gente. Y voy a hacer una pregunta. ¿Qué ha hecho posible la alianza de empresarios identificados con el gobierno y la más recalcitrante oposición para reconvertir a un canal de televisión en un vocero mucho más amenazante de lo que fue en el pasado? Indaguen, busquen. Por cierto, otra de las cosas por allí me llevan a decir un tema referente a PDVSA. PDVSA sigue siendo una meta para quienes aspiran al enriquecimiento fácil. Hay muchos zamuros merodeando por la campiña. Pregúntenle a Nelson Meserane. Ustedes saben, Nelson Meserane, aquel señor del Banco Federal. Hay algo que nos llama mucho la atención, y vuelvo a insistir en este programa, y seguiré insistiendo, es la desmemoria nacional. No hay memoria. Ya el caso del Banco Andorra pasó a la historia.
como pasarán así uno de los tantos mencionados como comprometidos llegó a Venezuela la semana anterior. Uno de los comprometidos en el Banco Andorra. Amparado quizás en el olvido, sí. Llegó a Venezuela Diego Salazar Cedeño. Llegó por Rampa 4 la semana pasada. Nadie lo sabe. Llegó subrepticiamente. Hay un conflicto en cierne. Conflicto cervecero. Porque ahora el problema es que la cerveza es la que define el país. Si se acaba la cerveza, ahora sí cae el gobierno. Pero eso quedó desmontado en el paro petrolero del año 2002. Había cerveza. Y en esos pueblos por allá en el interior se las ingeniaron para consumir el miche, los licores que eran clandestinos, todo este tipo de cosas. O sea, la gente no hizo daño que no apareciera la cerveza. Pero este conflicto polar, que trae de nuevo a colación el enfrentamiento con empresas Polar y el gobierno, ha traído la atención del nuncio apostólico, quien ha anunciado tras bastidores que está dispuesto a servir de intermediario. Va a intermediar el nuncio apostólico con el gobierno. Será muy pronto. Así hemos llegado al final de este programa. Los espero hasta el próximo domingo. Recuerden contactarnos a través de las redes sociales, Verdades Canal, y a través del correo electrónico, verdadesdemiguel@canal-i.com, y un Twitter más, que es @msverdades, muy particular. Hasta el próximo domingo.